No puedo quedarme aquí. ¿A dónde vas, Luke? No puedes acojonarte ahora. Tenemos que mantenernos unidos, como Vale, dijimos. vale, vale. Luke, tienes que calmarte, ¿vale? No, Vincent, se acabó. Todo saldrá a No la se luz. acabó. Escucha, averiguaremos lo que ha pasado aquí y lo arreglaremos. ¿De acuerdo? Llama otra vez a Phil. Hola, soy Philip. Deja tu mensaje después de la señal. ¿Y si no viene? Ya podría estar fuera del país. Vendrá. No podemos encubrirlo, Chris. Esta vez no. Chicos, mirad esto. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? ¿Sabe latín, doctor? ¿Cómo dice? Latín, sí sabe latín. Lo estudié en medicina, sí. ¿Qué significa esta pintada? Fatum nos iungevit. Ya lo sé. Fatum nos iungevit. Eso lo puedo leer. ¿Qué significa? Supongo que ya lo saben. No, nos gustaría oírselo decir a usted. ¿Quiere que yo lo diga? Vale. Fatum nos iungevit. El destino nos unirá. Bien, lo único que se me ocurre es que alguien que sabe latín como usted cogió la mano de esta joven y escribió Fatum nos iungevit en la pared. Fatum nos iungevit está mal. ¿A qué se refiere, doctor? El futuro imperfecto del verbo unir, iungere, no es iungevit, es iunget. Debería decir fatum nos iunget. La persona que buscan ha cometido un error típico en latín. Pero supongo que eso también lo sabían, ¿no? Conoce la frase que te jodan. Es de origen germánico.